Bueno, pues muy buenas tardes. Estamos el día de hoy en la capital aragonesca con Carolina Meloni, Carola Sayers y Marisa González, autoras del libro Transterradas, Exilio Infantil y Juvenil como lugar de la memoria, mismo que presentan el día de hoy aquí en la librería La Pantera Rosa. Leo brevemente un poco de su semblanza. Marisa González es historiadora y profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Carola Sayers es licenciada en Filología Hispánica y especialista en Didáctica de L. Y Carolina Meloni es filósofa y profesora universitaria de Ética y Pensamiento Político, quien se ha especializado en Filosofía Política y Pensamiento Feminista Contemporáneo. Mi nombre es Jacqueline Calderón y a nombre del colectivo Acción Rizoma les agradezco su participación en esta entrevista. Bueno, el guiño porteño, no sé si se aplique mucho ahora, pero bueno, en principio yo querría felicitarlas por el texto, que me parece que no solo merece una felicitación, sino también un agradecimiento, puesto que me parece que son relatos totalmente íntimos. Es un texto que, por ejemplo, en el caso de Carolina, se puede ver muy nítidamente la influencia de la filosofía para tratar de dar explicación y razón de ciertos acontecimientos, pero en general creo que las tres, en sus respectivos capítulos, son sumamente íntimas y comparten ciertas experiencias, que me parece que esa es la riqueza del texto y lo que quisiera enfatizar el día de hoy, a modo de invitación para que se haga la lectura. Y bueno, en ese sentido, la primera pregunta que yo les haría, voy a hacer preguntas abiertas para que las tres se sientan implicadas y puedan dar sus respectivas respuestas. ¿Qué sería Transterradas? ¿Por qué podrían compartir un poco de por qué han decidido utilizar el término Transterradas? ¿Cuál es la relevancia que tiene? En el libro explican por qué Transterradas y la relación que tiene con el exilio, pero en sus palabras, bueno, ¿cuál sería? En realidad, cuando empezamos a trabajar, porque es un proyecto que lleva ya algunos años, la palabra exilio nos sonaba como una expulsión. De hecho, la palabra exilio implica expulsión. Y nosotros queríamos ver la posibilidad de transformar eso que había sido decidido por otros en algo propio. Y nos encontramos con el término que conocíamos del filósofo José Gaos en México, que hablaba de trasterrados, ¿no? Los trasterrados son, digamos, los que hacen de ese destino impulsado y gobernado por otros un destino propio. Entonces, esa era un poco la idea de utilizar esa palabra, ¿no? Y la pregunta de ¿se puede convertir un exilio en otra forma de desplazamiento que sea más luminosa? Nosotros creemos que sí. Sí, de alguna forma, leyendo el texto, me daba la impresión de que esto había sido también una suerte de ejercicio elaborativo, como una suerte de elaboración secundaria a partir de experiencias que, bueno, recordaba en la introducción, claro, señalaban, este texto se puede leer desde diferentes lugares. Habrá gente que encuentre eco, resonancia con la filosofía, con la literatura, con la psicología, con la antropología. Creo que desde la lectura que yo he elaborado, bueno, me sentía muy identificada a partir de la literatura. Pensaba en todos estos textos pensaba en Ovidio, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una serie de textos donde se deja ver muy bien la manera en la que los autores tratan de elaborar estos procesos. En ese sentido, ¿cuáles fueron las dificultades que ustedes tuvieron? Porque parece ser que fue un proyecto que tomó bastante tiempo de poder asentarse. Sí, contesto Bueno, retomo un poco la pregunta que hiciste al principio, ¿qué es Transterradas? Para responderte a la segunda que has planteado. Yo creo que para las tres, Transterradas se ha convertido más en una comunidad. Era un poco la idea que teníamos, ¿no? Precisamente, como señalaba Marisa, para resignificar ese exilio, resignificar el trauma o resignificar determinadas heridas. Bueno, partíamos del hecho de generar entre las tres una comunidad. Y todo el proceso elaborativo ha partido de ahí también, ¿no? Como señalaba la propia Marisa, es un proyecto que lleva ya, empezamos en... Yo ni me acuerdo. Sí, 2016 creo, sí, 2016 empezamos con Transterradas. Fue todo un proceso casi de convocación de la memoria, casi alquímico, lo vivo ahora, ¿no? De reunirnos las tres, de empezar a hablar de cosas que nunca habíamos hablado, que nunca habíamos contado,
Nos reuníamos en casa de Marisa. Después hicimos todo un trabajo también elaborativo en los objetos de memoria que teníamos, objetos de exilio, ¿no? Cada una llevaba sus propios objetos para ver cómo eso convocaba a la otra también a contar su propia historia. Y también llevamos a cabo un trabajo en los propios lugares, ¿no? Porque hicimos un viaje las tres a Buenos Aires para hacer como un recorrido casi psicogeográfico, ¿no? Del Buenos Aires de nuestro exilio, ¿no? Buscando desde casas en las que vivieron Marisa y Carola cuando eran chicas, casas de clandestinidad donde tuvo que esconderse la familia de Carola. En mi caso yo fui a visitar la cárcel donde estuvieron mis padres presos, ¿no? Entonces, o sea, fue todo un trabajo en la memoria, a través de las palabras, a través de nuestros objetos, a través de los lugares, a través de nosotras mismas, ¿no? El hecho de escuchar, de cuando una escribía un texto, inmediatamente se lo pasaba a las otras, y eso para mí ha generado casi algo mágico de Transterradas. Yo de alguna forma rescato lo que ustedes mismos están diciendo, ahora Carolina que lo menciona, el tema de la palabra también, un poco apalabrar las cosas, apalabrar estos lugares de la memoria, y claro, lo que mencionan en el texto es el alcance que les gustaría que este libro también tuviera, la posibilidad de, jugando un poco con la palabra infante. Yo cuando lo leía pensaba, claro, pero es que es muy sencillo hablar de infancia cuando podría ver una persona de 60 años totalmente infante en términos de no poder ejercer la palabra, no poder apalabrar ciertos acontecimientos. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué piensan vamos, hacia quiénes estaría dirigido este texto? Claro, podría ser muy claro a partir de la historia de ustedes tres, pero hoy en día, ¿en quiénes están pensando? ¿Hacia quiénes va dirigido? Sí, yo diría que claramente había como una doble convocación a rescatar de nuestra memoria una percepción de que esa memoria era compartida, porque cuando uno es pequeño a veces tiene la percepción de que eso solo te ha pasado a ti, a pesar de que lo racional te lleva a saber perfectamente que eso no es así, pero hasta que no ocurría eso que ellas comentaban de resonar, de la palabra de una resonaba en la palabra de otra, era como un texto que iba creciendo a la par y simultáneamente en las tres voces, y producía un texto y ese reproducía otro, y el tercero se producía al haber leído previamente los otros dos. No era cada uno escribió su parte y se juntó al final y se vio cómo quedaba, sino que se fue escribiendo al mismo tiempo, y entonces esa doble intención de rescatar y de renombrar la propia historia, pero no con un propósito ni nostálgico, ni de saldar deudas, ni de un trabajo simplemente psicológico nuestro, como de una performance de terapia, sino ver que de lo que ocurre en la actualidad también está faltando ahí la palabra, ¿no? Es decir, intentar imaginar cómo es la vida de esos niños que hoy en día migran, son forzados a cambiar su lugar de afectos, de enraizamiento, y que siguen sin tener un lugar en la circulación pública de la palabra, ¿no? También pensaba, y creo que eso es algo que enfatiza el texto en todos los relatos, creo que se deja ver, la importancia del lazo social, que me parece que es algo que se deja ver, quizá en algunos momentos es muy claro cuál es el papel que juega el lazo social. A ustedes, cada una de ustedes, ¿cómo vivieron? Creo que esta pregunta sí sería para cada una de ustedes. ¿Qué piensan de su lazo social que las acompañó en este proceso de ser transterradas? ¿Quiero empezar? Bueno, yo creo que, o sea, si tengo que pensar en los lazos sociales que me han conformado, los lazos sociales que me han acompañado en mi proceso de ser transterrada o de venir transterrada, solo puedo pensar en mis dos madres, ¿no? En mi abuela y en mi propia madre, que fueron las que, bueno, mi abuela fundamentalmente, que asumió mi crianza porque mi madre estaba detenida, y después mi madre, que es como mi madre exilio, ¿no? Con la que me vine a Madrid. Y ha sido para mí el vínculo más fuerte a la hora de superar o de poder verbalizar lo que nos ocurrió, ¿no? Y lo que fue ese trauma, ya no solo a nivel individual, lo que señalaba
la propia Carola, sino a nivel social lo que supuso el terrorismo de Estado a toda la sociedad argentina, ¿no? Y en este caso el papel, ¿no?, que tuvieron las madres o abuelas, todos aquellos que tuvieron que asumir cuidados de hijos de desaparecidos, de detenidos o en clandestinidad, o padres que toman decisiones, como en el caso de Marisa, ¿no?, de tener que sacar a tu hija del país por miedo a lo que se venía, ¿no? Creo que ha sido la comunidad más importante que hemos generado también. Yo generé una estrategia, creo que lo cuento ahí en Dobles, de duplicar los que había dejado con los que me encontré. O sea, es una estrategia que yo no sé si es propia e intransferible, o tal vez mucha otra gente lo haya hecho, ¿no? Pero por cada amiga, novio, tío que dejé allá, me encontré con alguien replicado acá, ¿no? Y yo creo que en algún momento digo eso, que los trasterrados pueden continuar su historia si tienen esa posibilidad de contar con los mismos personajes, ¿no? No con las mismas personas, sino con los mismos roles, el rol del abuelo, el rol de la amiga, y bueno, y esa duplicación del lazo que había dejado. En mi caso fue tremendo, porque yo tenía 15 años, con lo cual la dependencia ya de mis padres no era la que podía ser en otras edades, y además yo me vine en barco. Mis padres eran niños de la guerra española, de la guerra civil, o sea que había como una especie de pozo histórico en mi propia historia familiar de ir para un lado, volver para el otro lado, y de mucha violencia, ¿no? Entonces, bueno, la duplicación de personajes a mí yo creo que es lo que me permitió sobrevivir. Yo pondría en valor, por añadir a este anclaje primario en la infancia, que es un núcleo familiar, que sea un amparo de afecto, de amor, que si ahí hay una mínima estabilidad no se te derrumba todo. Pero también resaltaría quizá no tanto en mi caso en personajes identificables, en dobles duplicados, pero sí en una comunidad, en una red de familias exiliadas que en Madrid yo diría que tuve 3, 4 familias satélites a la mía que permanentemente han funcionado como una familia que ha sido el vínculo fundamental. Es decir, empecé a tener tíos nuevos, primos nuevos, con los que he crecido y nos hemos apoyado y acompañado desde el momento de llegar y sentirse tan extraño a irse adaptando, a irse enamorando de la gente nueva que íbamos conociendo aquí, pero con ese acompañamiento muy fuerte de saber que había algo que tú no hacía falta que explicaras con ese otro, que sabías que había vivido algo semejante a lo tuyo. Y ese fue el hallazgo de descubrir que más allá de esas relaciones de la intimidad, de los afectos, apareció otra manera de relacionarnos con una manera de poder nombrar eso que con los conocidos no era necesario nombrar, porque en realidad no hablábamos de eso, porque todos sabíamos de lo que estábamos pensando, lo que estábamos no nombrando, y entre nosotras empezamos a ponerlo en palabras, todo eso que estaba, pero no estaba siendo nombrado, ¿no? Claro, es un ejercicio interesante también porque pienso, de alguna forma, cuando pensaba en el lazo social, en la figura del testigo, un poco recuperando lo que tú estás mencionando, la figura del testigo, aquel que por una parte pudo haber experimentado esta serie de acontecimientos igual que tú, pero que no se apalabra, y sin embargo en este ejercicio que ustedes tres han hecho es como dar testimonio de lo que cada una ha vivido, como compartir este testimonio era un poco la manera en la que yo lo veía. Y bueno, claro, pensaba también en el ejercicio y creo que esa es la razón también por la cual lo relacionaba con la literatura, en todos estos autores que de pronto mencionan, ¿no? Grupos de judíos que van a Estados Unidos y que en el barco pueden conocer gente y de pronto se empiezan a volver su comunidad, llegan a su nuevo lugar de destino y la comunidad es como si se hubiera ido en conjunto a un nuevo lugar, exactamente. Aquí, claro, me parece que son exactamente las mismas personas y no tanto el hecho de ocupar papeles cual personajes. Pero bueno, finalmente me gustaría también preguntarles un poco cómo podrían relacionar esto. Me parece que hay un gran trabajo ahora a partir del psicoanálisis que tiene que ver con la clínica del trauma. Sobre todo, bueno, pienso en esta psicoanalista francesa, Françoise Dawan, que
ha trabajado mucho la clínica del trauma, sobre todo con personas que tuvieron situaciones de guerra o que son hijos o nietos de personas que estuvieron en la guerra y que también recuperan esta cuestión del lazo social. Entonces, ¿ustedes qué piensan de estas visiones, bueno, esta visión que puede haber con respecto a denominarlo trauma? Yo creo que ahí le doy la razón a Carola cuando, bueno, que ha sido un poco prácticamente la dinámica que hemos tenido las tres a la hora de trabajar y cuando nos juntábamos, siempre ha habido un cierto afán, de alguna manera, por parte de las tres, de no situarnos en el papel de la víctima, ¿no? Y no, obviamente, las tres estamos atravesadas por diferentes traumas de lo que quedó de ese terrorismo de Estado. Son tres historias diferentes, pero son historias teñidas de lo que fue la dictadura en Argentina. Pero, no sé, yo al menos personalmente siento que Transterradas para mí marca un antes y un después, ¿no? Para abordar ese trauma, ¿no? Y sí, toda la idea de reconceptualizar el concepto de transterrada, no de exiliado, ¿no? Sobre todo, ya no solo, o sea, el trans nos gustaba muchísimo por el hecho de recuperar la idea de vivir, como dice en algún momento Marisa, entre dos tierras, ¿no? Y bueno, esa herida que se abre de esas dos tierras, ¿no? Que podría ser trauma, podríamos darle muchos nombres, ¿no? Desde el psicoanálisis, desde la filosofía. Creo que de alguna manera lo hemos abordado intentando eso, no revictimizarnos, ¿no? O también intentando hacer de esa herida una reflexión política, ¿no? Marisa siempre dice, en muchas presentaciones lo ha señalado y en la introducción lo dice, que el libro nace con una vocación política. Y bueno, yo creo que en parte la lectura que a mí me gustaría que se hiciera del libro es como lo hemos intentado trabajar, es con esa intención. ¿Podrían profundizar un poco más en esta vocación política del texto? Sí. No, yo creo que lo traumático está ahí. Claro. Todas hemos hecho análisis, o sea, quiero decir que todas hemos pasado por la terapia individual, pero no se trataba de hacer una terapia individual y escribirla. No era eso el propósito del libro. El propósito del libro era ver qué de nuestra experiencia podía servir a los trasterrados de hoy, o mejor dicho, a los exiliados y a los refugiados. Mientras estábamos nosotros escribiendo esto, componiéndolo, empezaron a aparecer los niños en las fronteras de Estados Unidos, los niños a las puertas de Europa, y una cosa que creo que desde el primer momento tuvimos claro es la sensación de que desde las políticas públicas, desde los estados, en el mejor de los casos, cuando se piensa en refugiados o se piensa en exiliados, se piensa en unidades familiares. Y se piensa en realidad en las necesidades básicas, que obviamente son básicas. Pero los niños con 5 años, con 8, con 15, sufren el destierro y necesitan algo más que comer. Quiero decir que sufren, no son los padres solamente los que lo sufren, ellos son individuos de pleno derecho, con una subjetividad propia e intransferible, que viven algo que no han decidido. Entonces nos parecía que poder poner palabras a nuestra propia experiencia podía servir para conducir a pensar que no hay que pensar en la familia, sino que hay que preguntarle a los niños qué están sintiendo, que esos niños tienen que verbalizar lo que están padeciendo. Esa era un poco la idea. Claro, cuando leía eso también recordaba mucho a François Dolto. De alguna forma pensando en, claro, el niño que a lo mejor no puede tener todavía las herramientas teóricas, lingüísticas para poder usar la palabra, pero bueno, en el caso del analista un poco la función es esa, la de prestarle la palabra al niño, y que de nuevo me parece que no funciona solamente con los niños, sino que hay muchos infantes de muchas edades. Sí. Y que, por supuesto, me parece que el texto es elaborativo en términos de otra experiencia, pero no porque aquí vinieran a dar cuenta de lo que pudo haber salido por asociación libre, sino que era ya como el resultado de años de elaboración y un poco compartir, al menos esa es un poco la lectura que yo he hecho, un poco demostrar que aquí hay un testimonio de eso también. Y romper un poco con la idea evolucionista de infancia, ¿no? Que nos parece, cuando nosotros lo planteamos, todo el mundo nos queda mirando como diciendo de qué están hablando. A ver, el pensar que el infante es el que no tiene luz o no tiene palabra, ¿no?
Bueno, es una concepción occidental moderna, no siempre fue así. Entonces me parece que, bueno, la infancia también, lo que plantea Carolina, lo que también comentó en muchas presentaciones, es que la infancia también es un lugar, no solamente un tiempo de falta, o la adolescencia, ¿no? Claro. El que adolece, el que no tiene, sino que son lugares, y son lugares a los que se puede volver, a través de la palabra y la memoria. Sí, bueno, finalmente creo que es muy interesante también plantearlo en términos de las necesidades que se atienden, necesidades básicas, pero también creo que algo que sobresale aquí es cómo cada una de ustedes en su momento, en el momento en el que acontecen todas estas cosas, cuentan con una figura que los apuntala de alguna forma, que les ayuda a elaborar también, como tú mencionabas en algunos momentos, bueno, la figura de mi madre y la figura de los otros que no son necesariamente la familia pues, consanguínea, sino gente que se vuelve familia en términos de lazo social porque comparten una experiencia. Entonces, ustedes al mismo tiempo están hablando de una misma experiencia que es la del exilio por temas de la dictadura militar. Hoy en día pareciera que las generaciones actuales de estos niños, por ejemplo, que van, que migran, que pasan, digo, en México también tiene un fenómeno migratorio muy importante, y bueno, creo que de alguna forma ustedes cuáles verían que son, si hay alguna diferencia entre lo que ustedes aconteció o lo que está aconteciendo hoy en día, que no migran necesariamente por una dictadura militar, sino por situaciones precarias, donde, exacto, no hay ni comida ni seguridad. Claramente, cualquier experiencia de destierro forzoso, exilio, expulsión, huida, escapar de una guerra, son decisiones traumáticas. Ninguna familia decide arrancar a sus hijos y a su historia de su hogar si puede evitarlo. Hay que estar en una situación muy límite para tomar una decisión así. Son decisiones muy costosas y que se pagan unos precios probablemente más altos de los que uno es consciente en el momento que toma la decisión, muchas veces porque no hay otra manera. Y para mí, no sé, por retomar tu pregunta anterior, una de las cosas que más me ha hecho sentir que, cómo pasar de ese deseo de que el libro tuviera una vocación política a de repente alguna vez, y ocurrió más de una vez, recibir una devolución que aunque era deseada y esperada, como que no hubiera tenido yo tanta confianza en que podría ocurrir, y de repente escuchar un comentario de una profesora que trabaja con niños de 4 años o de una asistente social que atiende a familias de refugiados y decir: he podido pensar y he podido imaginar y he podido entender cosas de estos niños con los que yo trabajo que a lo mejor si vosotras no hubierais escrito esto, recuperando esa voz de ese momento, no habría entendido. Así que en ese sentido creo que todo lo que pueda mover, no por comparar, no hay situaciones, evidentemente hay situaciones mucho más extremas, más terribles, pero en cualquier caso los niños andan atados a los afectos más de su mundo reducido. Es muy difícil que un niño tenga conciencia de qué es una guerra, qué alcance tiene una guerra, la persecución, incluso en la adolescencia, quiero decir, la dimensión que uno tiene de la realidad, aunque ya estuviera, en el caso de Marisa, muy cercano a un compromiso político propio, pero creo que la dimensión que se toma está más ligada a la medida de los afectos a los que uno se ata, ¿no? Bueno, no sé si quisieran agregar algún comentario. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo y espero que tengan una excelente presentación en un par de minutos. Gracias.